En este video veremos cómo escribir textos para explicar fenómenos naturales o sociales. El aprendizaje esperado consiste en escribir textos en los que se explican fenómenos naturales o sociales. Existen muchos fenómenos físicos, químicos, biológicos, sociales, etc., que requieren ser explicados. Las ciencias naturales o sociales en la educación promueve, por lo tanto, habilidades de investigación, habilidades de comunicación, la curiosidad, etc. En una enciclopedia aparece la siguiente información. La Tierra es el planeta en el que vivimos. La Tierra pertenece al sistema solar y se mueve constantemente y ejecuta dos movimientos a la vez, uno de traslación y otro de rotación. ¿En qué consiste el movimiento de rotación de la Tierra? Mira, la Tierra gira sobre sí misma en sentido contrario a las agujas del reloj. Tarda 24 horas en completar una vuelta sobre su propio eje. Es decir, tarda un día en girar sobre sí misma. Cuando el Sol ilumina una zona de la Tierra, en la cara opuesta, hay oscuridad. De esta manera se produce el día y se produce la noche. El Sol va calentando la parte iluminada de la Tierra y durante la noche la parte en oscuridad se va enfriando. Con esta información, explica a un amigo, a un familiar o a tu profesor cómo es que se produce el día y la noche de acuerdo a este movimiento. Continuamos leyendo la información de una enciclopedia. Veamos ahora el segundo movimiento de la Tierra, el movimiento de traslación. Mira, la Tierra gira sobre sí misma, eso ya lo vimos, pero al mismo tiempo se desplaza alrededor del Sol. La Tierra tarda 365 días y casi 6 horas en completar una vuelta alrededor del Sol. Es decir, tarda un año en completar este movimiento. Por esta razón, cada 4 años se añade un día al año para compensar las horas que sobran, por lo que los años bisiestos tienen 366 días. La Tierra está inclinada, mientras que gira alrededor del Sol, y esto hace que los rayos solares calienten más en una época del año que en otras. Debido a esto, tenemos las estaciones del año: primavera, verano, otoño e invierno. Ahora es tu turno. Con esta información, escribe un texto para que expliques a un familiar, a un amigo o a un profesor cómo es que se producen las 4 estaciones de un año de acuerdo a este movimiento de traslación. Como te diste cuenta, en la diapositiva anterior, al escribir textos en los que se tienen que explicar fenómenos naturales, como fue el caso anterior, o bien fenómenos sociales, permiten dar a conocer a otras personas conocimientos científicos. Para lograrlo, las personas que se dedican a la ciencia han dedicado muchos años de estudio estudiando estos fenómenos naturales, tratando de encontrar regularidades que se repiten una y otra vez. Tú puedes llegar a ser un gran científico si aprendes desde ahora a observar y descubrir regularidades en el mundo que nos rodea y escribir tus hallazgos. También puedes acompañar tus hallazgos con tablas, gráficas, para hacer más comprensiva esta información. Bien, ahora te corresponde resolver problemas matemáticos sobre estos dos tipos de movimiento. ¿Cuántas horas tarda la Tierra en dar 8 giros? Para saberlo, simplemente tenemos el dato de que tarda 24 horas en dar un giro. ¿Cuántos dará?
en 8 giros. ¿Cuántas horas? Pues hay varias maneras de resolverlo. Una manera es 20 más 4 por 8, lo cual se descompone como 20 por 8 más 4 por 8. ¿Y si diera 9 giros? ¿Y si diera 11 giros? Fácil. Segundo problema. ¿Cuántos giros da la Tierra sobre su propio eje en 312 horas? También se puede resolver de varias maneras. Una forma de saberlo es sumando varias veces 24. Aquí aparecen 10 veces 24, nos da 240. Y todavía nos falta para 312. Entonces 24 más 24 más 24 son 3 veces 24, son 72. Y 240 más 72 nos da precisamente 312 horas. Eso quiere decir que tarda 10 veces más 3 veces, 13 veces. 13 giros. ¿Y si han transcurrido 192 horas? Fácil. ¿Y si han transcurrido 360 horas? Es tu turno calcularlo. En la información que leímos, decía que el movimiento de traslación es el que realiza la Tierra alrededor del Sol y tarda 365 días más 6 horas, es decir, 8.766 horas en ejecutarlo. Si la Tierra gira alrededor del Sol 5 veces, ¿cuántas horas tarda? Fácil para ti. ¿Y si gira alrededor del Sol 7 veces? ¿Cuántos giros da la Tierra alrededor del Sol si han transcurrido 26.298 horas? ¿Cuántos giros da la Tierra alrededor del Sol si han transcurrido 43.830 horas? Fácil. A continuación, te mostraremos cómo hacer una gráfica de barras que pudieran acompañar tu texto cuando expliques un fenómeno natural o un fenómeno social. ¿Cómo hacer una gráfica de barras? Mira, primero traza una línea horizontal y debajo de estas se escriben los nombres de los datos que se quieren graficar. Paso número 2. Ahora traza una línea vertical a la izquierda. Al lado de esta se presentan los datos que se graficarán en una escala apropiada. Debes de tener mucho cuidado de que la escala sea la misma. Por ejemplo, en esta gráfica, cada cuadro equivale a 100 metros. Paso 3. Para cada dato se colorea una barra que indique el número que le corresponde. Y finalmente se escribe un título para la gráfica. A continuación, se muestran algunas características de 5 animales, del león, del tigre, del oso pardo, del puma y del lobo ártico. Estas 4 características son longitud en centímetros, el largo de los animales. Otra característica es el peso en kilogramos de los animales. Otra característica es años de vida. Otra característica es número de crías. Algún científico se interesó por estas características e hizo un registro de ellas. De acuerdo con los datos de la tabla en la diapositiva anterior, selecciona tú una de las características que ya enunciamos, longitud, peso, años de vida o números de crías, y vas a trazar una gráfica de barras con esos datos. Escribe las acotaciones. Si no sabes qué significa la palabra acotación, investígala en un diccionario. Una vez que ya la hayas terminado, entonces elabora 3 preguntas relacionadas con la gráfica que elaboraste y pide a un amigo, a un familiar o a tu profesor que las conteste. Ahora tú le vas a preguntar. Después, describe a tus compañeros, para que te quede lo más firme posible, cómo se construye una gráfica de barras y para qué sirve en este contexto.
Bueno, pues ahora tú mismo vas a hacer un estudio de un fenómeno social. Para ello, vas a registrar datos que obtengas y vas a hacer una gráfica que acompañe a tu investigación. 1. Consigue un pliego de papel bond, marcadores, una regla de 1 metro de largo, porque la vas a necesitar. 2. Comenta con un amigo, un familiar o un profesor y decide entre todos ustedes un tema para que con los datos de este elaboren una tabla de datos y una gráfica de barras, como ya vimos en la diapositiva anterior. El apoyo de tus familiares o profesores es muy importante. 3. Escriban una pregunta que esté relacionada con el tema que eligieron. Lean algunos ejemplos de preguntas que pueden hacer a tus compañeros. Fíjense que cada uno tiene relación con temas distintos. ¿Cuáles son estos temas que te sugerimos? Pues, por ejemplo, ¿cuántos años tienes? ¿Tienen mascotas en casa? ¿Qué actividades les gusta más? ¿Cuántos hermanos o hermanas tienes? Estos son sugerencias, pero tú puedes elegir otro tema, otras preguntas. Es libre. Una vez que ya hiciste tu investigación en la diapositiva anterior, ahora pídele a un familiar que contesten las preguntas que plantearon. Recopilen la información y organizan los datos en una tabla. Antes de hacer el trabajo final, pueden ustedes realizar un borrador de la tabla de datos y de la gráfica de barras con el fin de detectar errores y pulir el trabajo final. Una vez que ya corrigieron los posibles errores, ahora sí, dibujen en el pliego de papel bond la tabla de datos y la gráfica de barras y muéstralas a tus familiares, a tus amigos en internet y explícales tus hallazgos. Ya eres o ya empezaste a ser un científico. Estimados maestros, muchas gracias por su atención. Les recuerdo que si les gustó este video, no se les olvide suscribirse a mi canal de YouTube, que aparece como Marco García Juárez, y aquí se encuentra el link. Hasta luego.